Repercusiones de la denominada inteligencia artificial. Preguntas en el aire pretendidamente filosóficas que nos formulamos y os formulamos sobre la mal denominada inteligencia artificial. Esto sería una continuación de nuestro vídeo titulado sobre la inteligencia artificial, un análisis dialógico, subido el último día de diciembre de 2024 en el canal de YouTube Red de Análisis Dialógico. En el mismo canal se acaba de subir ahora, estamos a primeros de mayo, pues acaba de subir una conversación entre Andrei Parrilla, José Luis Escobar y un servidor sobre la inteligencia artificial, entre comillas, y el conocimiento. Se puede ver asimismo en Red de Análisis Dialógico. Para dicha conversación grabada, si no me confundo, el 26 de abril de 2025, subida ahora a primeros de mayo de 2025, pues realizamos unas 4 o 5 notas que nos sirvieron de base para poder conversar con nuestros compañeros de análisis dialógico. No dijimos todo lo que teníamos preparado y dijimos cosas que no estaban preparadas. Apelamos a dicha conversación. Paso a hacer público esas anotaciones por si tuviesen un mínimo de interés. Para empezar, 3 posturas, que no tesis porque ahora mismo no voy a justificar. 3 posturas sobre la denominada inteligencia artificial. 1. Se arrastra un nombre erróneo de la misma, lo cual puede perpetuar y de hecho perpetúa malentendidos. 2. No es un fenómeno democrático. Y 3. Esto no va de tecnología. Empecemos pues con dicha exposición de notas, lo del nombre erróneo. Ya Carlos Madrid Casado, en su libro de 2024, Filosofía de la Inteligencia Artificial, y en la variedad de vídeos que ha compartido, charlas, conferencias que ha dado, ya nos advierte de algo que también nos advierte Daniel Innerarity en este libro que ha salido recientemente en marzo de 2025, una teoría crítica de la inteligencia artificial. Vale decir que Daniel Innerarity es un filósofo de lo político, riguroso, claro, digno de ser estudiado. Pues bien, ambos dos nos dicen que el término inteligencia artificial para este tipo de dispositivos automáticos, de la automatización, que nos ayudan supuestamente, es incorrecto. Es incorrecto porque no funcionan como se supone que funciona el cerebro y aparte nos dice Carlos Madrid Casado que si decimos la expresión inteligencia artificial damos por hecho que la nuestra es inteligencia natural. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que la supuesta inteligencia nuestra es como es, solo llega a serlo por motivos naturales, no interviene nada lo artificial. Esto es una crítica que yo añado un paso más. Es que no es que el término inteligencia sea inapropiado con el adjetivo artificial a ciertos dispositivos maquínicos automatizados, sino es que la propia palabra inteligencia es inadecuada aplicada al ser humano o cualquier otro animal, porque es un hecho que hacemos actos y se pueden adjetivar, y podemos adjetivarlos. A unos actos son más o menos estúpidos, lo cual no quiere decir que hay una cosa dentro de la cabeza llamada la estupidez, y hay ciertos actos que son más o menos inteligentes, y lo cual no quiere decir que haya una cosa llamada inteligencia en la cabeza. Pero de tanto hablar en sustantivo, de tanto sustantivizar el fenómeno de lo inteligente, sea eso lo que sea, tenga que ver con la capacidad de resolver problemas, tenga que ver con la capacidad lógico-matemática, afectiva, espacio visual, lingüística, cinemática, tenga que ver con lo que tenga que ver el fenómeno de lo inteligente, si lo sustantivizamos con el sintagma la inteligencia, parece que dentro de las cabezas tengamos algo llamado la inteligencia. Ningún forense ha encontrado la inteligencia, ningún escáner, ninguna fotografía de nuestro cerebro, ningún registro cerebral ha inmortalizado la inteligencia. Algo parecido pasaba con el abuso del sintagma
actos libres, actos libres, actos libres, pues al final parece que exista un fenómeno llamado la libertad. Bueno, eso sería un error de denominación que ya no se puede cambiar. Nosotros no sé qué podemos proponer. Automatismos pretendidamente inteligentes, con limitaciones, un nombre ciertamente largo. ¿Y qué más da el nombre? No sé qué da el nombre, porque si hablamos de la inteligencia artificial como si fuese una cosa, al final nos vamos a creer que es un alguien y con el que al principio vamos a tontear y vamos a preguntarle cosas y al final es que le vamos a preguntar en serio, y hay gente que utiliza la inteligencia así llamada y mal llamada artificial como si fuese su asistente, como si fuese su psicólogo, como si le entendiese. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque en esas supuestas conversaciones que se tienen con la supuesta inteligencia artificial se cuelan los sesgos. Porque la así llamada inteligencia artificial necesita muchos datos y en los datos, a propósito o no a propósito, se cuelan sesgos. Entonces, si tú mantienes una fingida conversación sobre un tema que tú eres experto, te vas a dar cuenta cuando la inteligencia artificial produce alucinaciones. Y es que realmente así es como se denomina cuando tiene que contestar algo, no sabe qué contestar y contesta una cosa extraña. Realmente es una tecnología alucinante. Bueno, tampoco es un fenómeno democrático. ¿Y qué nos referimos con esto? Ya sé que todas las tecnologías no han sido un fenómeno democrático, a nadie nos han consultado, pues que quiero resaltar eso, que ya lo tenemos impuesto. Y claro, en algunas sociedades del siglo XXI nos autodenominamos como que políticamente seamos democracias. Otro tema será hasta cuándo vamos a seguir siendo democracias. Pero vamos a fingir que estamos en ello, de un marco político democrático en el que supuestamente la ciudadanía tiene un papel, tiene una importancia, tiene un poder de decisión. ¿A quién nos han consultado para introducir la así llamada inteligencia artificial? Pasa algo parecido con la irrupción de Internet. A nadie nos preguntó y se impuso. Fue un regalo de los militares estadounidenses, ingleses, anglosajones, que cuando creyeron que a lo mejor ya no les servía esa herramienta, pues nos la regalaron al resto de la humanidad. Se dice que la inteligencia artificial es una herramienta. Pues si es una herramienta, ninguna herramienta es neutra. Las herramientas no son neutras. Entonces, eso de que es una herramienta en función de cómo la utilices será beneficiosa o será perjudicial, pero el mal o el bien no está en la herramienta, sino en el uso externo que le hace el usuario, ese pensamiento se olvida de que la herramienta en sí no es neutra. Tiene un componente ideológico, tiene unos intereses, y por eso es lo que subrayo en que no es un hecho democrático. Claro que sé que ninguna revolución tecnológica ha sido democrática, pero ¿cuál era la otra opción? No había ninguna otra opción. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? No es que quiera literalmente que votemos la próxima revolución supuestamente tecnológica, sino todo esto lo digo para subrayar que si no hemos votado, si no lo hemos decidido, si no lo han impuesto, si nos la han impuesto, ¿quién es ese nos? ¿Quién hay detrás de ese nos? Algunos nombres y apellidos lo sabemos. ¿De todos? Pues ese nos, que nos lo han impuesto, esos seres humanos que han puesto sus intereses encima de la mesa y de momento lo están consiguiendo, pues a mí me hace sospechar siempre de cualquier persona, por muy buena voluntad que tenga en defender los beneficios, virtudes, que claro que las tiene el mecanismo así denominado de inteligencia artificial, yo siempre voy a sospechar no de esa persona, sino de los intereses que hay detrás, porque esas personas bien intencionadas algunas, otras no tanto, pues son voceros gratuitos, trabajan gratis, son voceros, son trabajadores que trabajan gratis para esos intereses que nos han impuesto la así llamada inteligencia artificial. ¿Qué intereses hay detrás? Eso es lo que hay que escudriñar. Seguimos. Yo no tengo respuestas, pero tengo preguntas.
tampoco espero que ya se me resuelvan. Esto es un pensar en voz alta para que entre todos pensemos, o entre algunos pensemos, algo que es cada vez más difícil. Y alguien me dirá que gracias a las inteligencias artificiales llamadas va a subir el pensamiento crítico. Pues no soy respetuoso, no me río delante de la cámara, pero eso me da realmente risa. Si algo va a frenar realmente el pensamiento crítico, si es que se está cultivando de alguna manera, es el abuso de las inteligencias artificiales en el mundo educativo. Es una gracia que cualquier novedad en el mundo educativo, quien la hace, diga tal, tal y tal, y potencia el pensamiento crítico. Me gustaría saber, a menos esas personas que me definan qué es pensamiento crítico y cómo su novedad educativa mejora el pensamiento crítico para saber de qué estamos hablando. Pero es algo ideológico que la inteligencia artificial, así llamada, potencia el pensamiento crítico en la educación. Bueno, yo me pregunto, ¿qué clase de objeto es la inteligencia artificial en el caso de que sea un objeto? Juk Hui, ya en su libro de 2016, titulado Sobre la existencia de los objetos digitales, nos da la pista. ¿Sería la inteligencia artificial un objeto digital? También tenemos un libro suyo más reciente, bueno, 2019, Juk Hui, Recursividad y Contingencia. Bueno, pues nos preguntamos qué clase de objeto es la así llamada inteligencia artificial, porque esto no va de tecnología. Entonces, si no va solo de tecnología, esto de entrada va de ontología. Tenemos que saber qué tipo de objeto. Y hablando de ontología, ahora mismo en 2025, hasta que no mejoren, las así llamadas inteligencias artificiales tienen un déficit ontológico. Déficit ontológico. ¿Qué quiere decir déficit ontológico? Que no tienen la más remota idea de cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque no te entienden ni a la realidad ni nada. ¿Por qué? Porque no pasan del ámbito sintáctico, no llegan al plano semántico y mucho menos entonces al plano pragmático. Todo es un postureo. Por eso es de risa que alguien converse con una así llamada inteligencia artificial y encima le cuente sus derivas psicológicas. Bueno, pues si así se van a vender menos libros de autoayuda, pues no hay bien, que no sé si mal o neutralidad que venga. Otra pregunta que nos hacemos es qué relación guarda las así denominadas y mal denominadas inteligencia artificial con la palabra sistema, con el concepto sistema. ¿Son ellas un gran sistema? Cada una de ellas un sistema, todas juntas son un gran sistema. ¿Se puede hacer un estudio sistemático de las así llamadas inteligencias artificiales? Y si son un sistema, es un sistema autónomo, aislado del resto. Entonces es posible hacer un estudio exhaustivo, mirándolo por arriba, para abajo, por dentro, por fuera, por todos los ángulos. ¿O es un sistema que está interrelacionado, entrelazado con otros sistemas? ¿O es un sistema que es un subconjunto de un gran conjunto que es el capitalismo? Entonces, ¿en qué medida depende del capitalismo? O sea, es fácil afirmar que la inteligencia artificial, esos mecanismos, esos automatismos pretendidamente inteligentes, se han generado desde 1950, no es algo de hace 2 años, en el ámbito del capitalismo realmente existente. Vale, capitalismo realmente existente ha creado las inteligencias artificiales. ¿Quién guía a quién? El capitalismo guía a las inteligencias artificiales. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Puede llegar el momento que sean las inteligencias artificiales del futuro próximo las que guíen el capitalismo? Bueno, entonces estamos en una cuestión no ya de política, sino una cuestión de geopolítica. Sobre todo si las supuestas inteligencias artificiales pegan un salto cualitativo en poco tiempo y emerge la superinteligencia. Y si emergiesen varios puntos del planeta a la vez, esas superinteligencias, entre ellas, ¿cómo se comportarían? Se comportarían de forma amigable, de forma coaligada, harían una paz perpetua a Lacan, pero en el mundo maquínico, supuestamente inteligente y más que artificial. ¿Quién guía a quién?
Bueno, pues esto también nos lleva a la pregunta del capitalismo existente, si va a continuar tal como está y simplemente lo de la inteligencia artificial es un añadido más, o va a ser ese caballo de Troya que lo ha generado la propia ciudad de Troya, se lo ha metido a sí mismo, la ciudad de Troya, y luego el caballo de Troya va a destruir Troya. Se trata de un sistema que, aunque sea dinámico, obedece a diseños exactos, meticulosamente planificados, donde ese postureo de que ciertas máquinas aprenden, porque es que los ingenieros informáticos al principio como metáfora decían que había aprendizaje, lo ponían entre comillas, al menos con el tono, pero es que yo creo que ya se lo creen, que estos dispositivos aprenden, se creen que aprenden. Bueno, aprenden respecto a qué, aprenden siguiendo qué, siguiendo un plan o determinado por quién, se pueden autodeterminar, y en este ámbito de planificaciones pueden existir las improbabilidades en el mundo cada vez más afectado por las así llamadas inteligencias llamadas artificiales. Para entender cualquier cosa, el concepto clave es relación. Ya hay libros de filosofía que han tratado el tema de relación, pero falta el gran libro de la filosofía, que se titule Teoría de las Relaciones. El pensador filosófico o el equipo filosófico que lo construya, buen equipo filosófico será. Pero a mí yo me pregunto qué tipo de relación es la inteligencia artificial, qué tipo de relaciones tiene internamente, externamente la inteligencia artificial. ¿Son las inteligencias artificiales solamente objetos digitales? Porque para Yu Hui la recursividad es la característica del objeto digital. La recursividad es la característica del objeto digital. Entonces, ¿qué pasa? Que si las inteligencias artificiales así llamadas son objetos digitales y la recursividad es el elemento propio de los objetos digitales, entonces las así llamadas inteligencias artificiales son objetos que se caracterizan por la recursividad. ¿Es capaz la inteligencia artificial de hablar consigo mismas, de hasta satisfacer cierta determinada condición? ¿Y qué determinada condición sería esa que sea el objetivo de las inteligencias artificiales para hablar consigo mismas hasta para satisfacer dicha condición? ¿Qué condición sería? Bueno, ya hay programas de ajedrez que de entrada simplemente le dan las reglas, le dan base de datos de millones de partidas que se han jugado, le dan solo las reglas de ajedrez y ellas solas van aprendiendo. No solo es que aprendan a jugar al ajedrez, sino que en poco tiempo realmente realizan partidas del más alto nivel. Bueno, también nos dice Yu Hui que el objeto digital es totalmente relacional. Bueno, Yu Hui es un pensador filosófico oriundo de Hong Kong, estudió ingeniería, estudió concepción analítica de la filosofía, pero luego al llegar al mundo continental, pues se ha heideggerizado quizá en exceso. Leerlo es disfrutar, pero hay que tragarse muchas heideggeradas. Pero bueno, aquí tenemos Yu Hui que nos puede iluminar. Entonces el objeto digital es totalmente relacional según Yu Hui. Entonces las inteligencias artificiales también son objetos relacionales. Además, para Yu Hui, el objeto digital constituye relaciones discursivas. Entonces ya viene a nuestro mundo, relaciones discursivas. Las inteligencias artificiales, ese fenómeno, entonces debe ser estudiado por la retórica. En tal caso, ¿por qué retórica? Recordamos que nosotros construimos o esbozamos la construcción en nuestra segunda tesis doctoral de una nueva retórica o otra retórica. No es nueva porque nos apoyamos en Meyer, en Jesús González Maestro, en Gustavo Bueno. Y entonces tenemos en su momento la construcción de la retórica circularista. Recordamos que la retórica circularista se basa en 4 materiales retóricos, no 3 como tradicionalmente, 4. El agente, que puede ser individual o puede ser una comunidad de aprendizaje. El discurso,
como entrelazamiento de estrategias discursivas, es decir, estrategias argumentativas, persuasivas, comunicativas, el oponente, que es el individuo o el equipo, o el oponente ideal, la referencia ideal con la que tú construyes algo, porque todo el mundo que avanza algo en filosofía, en arte, en literatura, en el mundo empresarial, lo construye contra alguien, se piensa ahí un enemigo intelectual. Y el cuarto elemento, que directamente lo heredamos de Jesús González Maestro y su teoría de la razón de la crítica literaria, el transductor. Entonces, hay que estudiar estas cuestiones en la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales van a debatir mejor que los humanos porque ya juegan a ajedrez, programas informáticos mejor que los humanos. El auge de las inteligencias artificiales va a suponer el fin del debate como competición de la palabra y de las conversaciones en general. Pues si cualquier conversación, igual que un jugador de ajedrez cuando juega en línea, puede estar ayudado por una inteligencia artificial que le haga los mejores jugadas, la más precisa, más exacta, el mayor grado de precisión, pues lo mismo puede acontecer en una conversación humana en el que a lo mejor uno de ellos está ayudado externamente, se ponga un microchip donde se lo ponga, no vamos a dar ideas, y será ayudado en una conversación. Esto será el fin de las conversaciones, el fin de los debates. Nosotros nos preguntamos si el conjunto de todas las inteligencias artificiales así llamadas, ¿eso qué es? ¿Un caso de contingencia o un caso de necesidad? Son como son y podrían haber sido de otra manera y podríamos estar en un mundo en el que no hubiese acontecido nunca en la vida las inteligencias artificiales, o necesariamente estamos en un momento histórico que es el resultado, que es el efecto y la consecuencia de cosas anteriores que nos han llevado sí o sí a la irrupción de las inteligencias artificiales. Han surgido como podían no haber surgido. Lo que es un caso es que dependen de las características del capitalismo realmente existente desde 1950 hasta 2025. Pero entonces, dichas características del capitalismo realmente existente desde 1950 a la actualidad, esas características, ellas mismas son contingentes o son necesarias. Si son contingentes, que el capitalismo es de esa manera, pero podría haber sido de otra manera, entonces la inteligencia artificial es claramente contingente. Pero si las características que definen el capitalismo realmente existente de 1950 a 2025, esas características son necesarias porque sí o sí son efectos, son consecuencias de planteamientos históricos anteriores, entonces la irrupción cada vez más extensa de las llamadas inteligencias artificiales es un caso de necesidad. En cualquier caso, hace falta saber historiografía y bastante bien para estar al tanto de lo que sea la inteligencia artificial. ¿Pudo predecir más la emergencia de inteligencias artificiales? A las inteligencias artificiales se puede llegar a través del materialismo histórico. El capitalismo postindustrial, cada vez más cibernético, llevaba inevitablemente a las inteligencias artificiales. Si la respuesta es que sí a todo esto, entonces ¿se puede predecir el próximo paso de las inteligencias artificiales? Cambiamos de tercio, nos vamos dentro de la máquina. Es un hecho matemático, tecnológico, que las inteligencias artificiales constituyen procesos algorítmicos, pero también nos comenta Jude Hui que la algoritmización presente en las inteligencias artificiales es también, o puede ser también, es también un caso de gramaticalización, en el sentido de que hay una gramática, hay una sintaxis, hay unos símbolos, hay unas unidades con cierta información que se pueden relacionar, que se pueden ordenar de cierta manera, y el resultado es una composición de cierto objeto que se parece mucho a una escritura humana, y entonces se parece tanto que el humano de turno, si sabe leer, pues se cree que tiene un texto ahí que se lo ha hecho alguien, cuando es de momento una cuestión de estadística, de manejo de datos. A todo esto, ¿por qué lo decimos? Entonces, para saber más y mejor de las así llamadas inteligencias artificiales, hay que hacer un estudio desde la filosofía del lenguaje, o más amplio desde la ciencia del lenguaje.
Es que esta racionalidad algorítmica es el último episodio de la robotización, de la automatización, de la digitalización. Y si nuestras vidas cada vez más entran en relación con procedimientos algorítmicos y hay que determinar entonces de qué tipo es dicha relación que tenemos los humanos con esos procesos algorítmicos, entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Nada. Una acción sería no hacer nada, aumentando así un proceso en el que tú no decides nada, lo deciden otros, te dejas llevar por las inercias de otros, ¿de quién? De los que tienen intereses y de los que son los voceros, trabajan gratis para esos macrointereses. Bueno, esa es una opción. Otra opción es desconectarse completamente de todo Internet, de toda la tecnología, de todas las inteligencias artificiales. ¿Eso es posible? Pues en teoría posiblemente sí, en la práctica más bien muy difícil, por no decir imposible. Pero es que la mística no es tampoco la solución, la mística también tiene sus problemas, si es que es posible. Por eso aconsejamos nuestro libro El sueño es vida, análisis surreal del partir de cero, porque va sobre estas cuestiones de hasta qué punto la mística es o no es una solución a todos estos problemas. Si no es la mística, entonces, ¿qué es? Hombre, nosotros proponemos de momento el uso inteligente, porque existen actos inteligentes, no la inteligencia. El acto inteligente es utilizar las así llamadas inteligencias artificiales como un medio, pero no como un fin. Otra opción sería por la crítica y otra opción sería la política. El problema es que podemos unir dos conceptos: a mayor revolución tecnológica, menor revolución política. Mayor revolución tecnológica de las así llamadas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque nos quieren isleños, nos quieren aislados, nos quieren en mónadas, nos quieren entretenidos con series, con juguetitos, y esto de la así llamada inteligencia artificial es el último juguetito que tenemos para estar entre nosotros mismos. Y una persona que trabaja, si es que trabaja en lo que pueda, y dentro del trabajo solo opera cada vez más con inteligencias artificiales, y luego fuera del trabajo lo mismo en una sociedad pantalla, pues ¿qué revolución va a hacer? ¿Con quién la va a hacer, ¿no? O sea, mayor revolución tecnológica, menor revolución política. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por los que dirigen? ¿Por quién? ¿Por el mercado? ¿O es que pensamos hacer una regulación? ¿Y quién hace la regulación? ¿El mundo tecnológico que tiene intereses económicos? No, la regulación la puede hacer el Estado, la pueden hacer los gobiernos. Pues muy bien, bienvenidas las regulaciones inteligentes. Sean inteligentes o no las regulaciones estatales, entonces nos van a venir los que se creen amigos de la libertad, que ante cualquier acción proveniente del Estado se asustan y dicen comunismo, comunismo. Si algo ha hecho el Estado es comunismo, comunismo. Pues quien quiera hacer regulaciones estatales hacia el mundo de la inteligencia artificial tiene que saber justificarlo y explicar muy bien a la gente qué es una regulación estatal y qué es un régimen comunista. Seguimos. Libertad. ¿Libertad de quién o libertad de qué? Ante las herramientas, inteligencia artificial es una herramienta de quién, del usuario. No es una herramienta del usuario, es una herramienta de los que tienen ciertos intereses. ¿Libertad de quién o de qué? ¿De los usuarios o libertad de las inteligencias artificiales? Hombre, si son inteligentes, podrán ser entonces libres, ¿no? ¿O es que qué clase de inteligencia tienen entre nosotros? No, es que lo de la libertad de la inteligencia artificial sí hay que poner entre comillas. ¿Y entonces lo de la inteligencia no lo ponemos entre comillas también? Pues vaya inteligencia es esa. Ya dijimos nosotros hace tiempo que hacía falta un ministerio de Internet, pues ahora decimos que hace falta un ministerio de las así llamadas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque las inteligencias así llamadas artificiales es un asunto de política, es más, es un asunto de geopolítica. Y si las inteligencias artificiales así llamadas es un asunto político, afianzarán o destruirán la democracia. ¿Es la así llamada inteligencia artificial, tras los mecanismos posverdaderos, el último toque final contra la democracia realmente existente? Estamos ante el fin de una era, no solo tecnológica, sino política, y ante el comienzo de otra era. ¿Cuál es la ideología en el caso de que haya alguna
que nosotros decimos que creo que hay una ideología en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la ideología en el caso de que haya alguna? Estamos hablando de la nueva era pretendidamente tecnointeligente. Repito, ¿cuál es la ideología en el caso de que haya alguna en la nueva era pretendidamente inteligente? ¿Sabes la respuesta? Pues si la sabes, dímela. Y si no sabemos responder a la pregunta por la ideología de la era pretendidamente tecnointeligente, entonces me temo que estamos, sin saberlo, afectados, manipulados por dicha ideología. Repito el pseudo razonamiento. ¿Qué ideología hay detrás de la nueva era tecnointeligente pretendidamente que empieza? Si sabes la respuesta, la dices. Y si no sabes la respuesta, entonces a lo mejor háztelo mirar porque estás afectado, cuando no manipulado, por dicha ideología, porque alguna habrá. La sociedad mundial del siglo XXI tiene que ser tecnointeligente. Si la respuesta es que sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tecnointeligente? ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde nos viene esa pretendida necesidad? Pero si la respuesta es que no tiene que ser pretendidamente inteligente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay esa necesidad? Pues si no hay esa necesidad, la pregunta sería, ¿por qué hay contingencia en vez de necesidad? No porque hay algo en vez de nada. ¿Por qué hay contingencia en vez de necesidad? Si la sociedad no tiene que ser tecnointeligente, es que está siendo así, ¿vale? Por aquí van los vientos de nuestra historia, pero podrían ir por otra manera. Es que es lo que estaba pasando ahora, podría pasar de otra manera. Pues si la sociedad no tiene que ser tecnointeligente, entonces, ¿por qué parece que está siendo pretendidamente tecnointeligente? Para, no sé si aclararnos de todo esto, pues podemos leer Después de la finitud, de 2006, de Meillassoux, Quentin Meillassoux, porque Quentin Meillassoux, después de la finitud, postuló la necesidad de la contingencia. Necesidad de la contingencia. Entonces, necesidad de la contingencia, si la inteligencia artificial es algo contingente, bueno, si es necesario, ya es necesario. Y si es contingente, si pensamos en la Meillassoux como lo que es necesario la contingencia, pues entonces indirectamente también sería necesaria la contingente inteligencia artificial. Por todo lo que he ido diciendo, ya se puede concluir, ya se puede saber o leer que esto de la inteligencia artificial no va de tecnología, va de otra cosa, va de estilo de vida, va de supervivencia, va de malvivir. Muchos elementos actuales, tecnosociales, tecnoeconómicos y tecnoeducativos en conjunto, pues son esos elementos indicios que juntos empujan hacia una misma dirección. Cada vez nos quieren más aislados, más desarraigados, más atomizados, más emburbujados, menos familiares, más ocupados en cierto tipo de entretenimiento, menos atados al origen y más flexibles laboralmente para ser una nómada, pero una nómada que pueda ser migrante, sin raíces. Y todo esto junto produce seres incapaces no ya de hacer la revolución, seres incapaces de soñar la revolución política. Entonces, para los que no quieran revolución política, para ellos, bienvenidas sean las inteligencias artificiales, el último juguetito con el que tenemos entretenida a buena parte de la humanidad y cada vez más dócil, una humanidad dócil. Por eso, cuanto más aumente la supuesta inteligencia artificial, más se reducirá la supuesta inteligencia humana. Máquinas inteligentes para seres humanos estúpidos. Y cada cual pretendidamente feliz en su mediocridad. Así pues, si la inteligencia artificial es una herramienta ¿de quién? ¿Tuya? ¿De quién es la herramienta? Esa es la pregunta, ¿de quién es la herramienta? Por eso, esto no va de tecnología.
Esto va de otra cosa. Se puede justificar que nos anuncian de que el mundo laboral ya está recibiendo el impacto de las así llamadas inteligencia artificial y que cada vez más el impacto en el mundo laboral será mayor. Esto puede producir el efecto de la autoprofecía cumplida, porque si ahora todos nos metemos, nos lo creemos lo que acabo de decir, nos metemos en el mundo de inteligencia artificial, pues claro, ya mismo el mundo laboral y no laboral está plagado de inteligencia artificial. Autoprofecía cumplida. No se cumplió la profecía de que los libros electrónicos iban a matar al libro de papel. Este ha salido en marzo de 2025 y los últimos números es que las ventas de libros electrónicos pues subieron y luego ya están bajando. Y de momento no bajan las ventas del libro de papel. Pero bueno, ese es otro tema. Nos pueden decir que ya mismo hace falta la inteligencia artificial en el lavabo también, en el mundo laboral, y que cada vez el impacto va a ser mayor. Vale, eso se admite de que nos lo están diciendo. El segundo punto, esta afirmación puede transformar las características de principios del siglo XXI, ya en 2025, tanto de la clase trabajadora, si es que podemos hablar todavía de clase trabajadora, como la de los dueños, no ya de los medios de producción, que sí, sino de los medios de especulación financiera. Y todo esto puede incidir, aquí el tercer paso, estaré dando un salto, una pirueta lógica, todo esto puede incidir en un tercer paso que es en un cambio profundo del capitalismo de inicios del siglo XXI. En conclusión, ¿quién se posicione políticamente a disgusto con el capitalismo realmente existente, quien esté a gusto con el capitalismo realmente existente se puede ir al final del vídeo y saltar esta frase. O quien, puedes estar a gusto con el capitalismo realmente existente y tener curiosidad por ver cómo acabó la frase, que va hacia quien se posicione políticamente para llegar al postcapitalismo. Política, esto no va de contra el capitalismo, sino de, en el supuesto de que el capitalismo sea disfuncional, en el supuesto de que ayude, de que tenga grandes beneficios, pero que tenga unos perjuicios por encima de los beneficios, pues más que derrocarlo, más que una posición dialéctica, sería una superación hacia otra cosa, para llegar a un postcapitalismo. Pues entonces, quien se posicione políticamente para llegar al postcapitalismo, una macroestrategia política para acelerar el proceso sería optar por la aceleración del proceso hacia el incremento de la velocidad de la aceleración de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque con la aceleración de las inteligencias artificiales se acelerará el capitalismo y se llegará a un postcapitalismo. Será el fin del capitalismo realmente existente. Bueno, pues sin nada más por hoy y recordando que parte de lo que he dicho lo pude decir en la conversación con André Parrilla y José Luis Escobar en el vídeo ya subido en el canal de YouTube Red de Análisis Dialógico, donde ellos también hicieron sus aportaciones realmente interesantes y aceptaron alguna cosa de lo que yo dije y criticaron otra. Entonces, si alguien quiere escuchar una crítica, no de todo esto, porque no pude decir todo esto, pero alguna parte sí, si alguien quiere escuchar una crítica inteligente hacia lo que acabo de decir, pues que acuda al vídeo La inteligencia artificial y el conocimiento. Sin nada más por hoy, un abrazo a todos los seres humanos, a todos los compañeros de Homo sapiens, y en mi tiempo decían Homo sapiens sapiens, me parece que ya un tiempo que solo somos Homo sapiens, a este ritmo solo seremos Homo tecnológicos, un biotecnología, bueno, vete a tú a saber. Buena jornada tengáis y hasta otra, un abrazo.